Hola a todas y a todos. Les doy la bienvenida. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, secretario de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal. Hoy les doy la bienvenida a este debate uso medicinal y uso adulto de la cannabis, donde exploraremos algunos mitos que quizá muchos de ustedes, de nosotros, hayamos escuchado acerca de la planta cannabis, de sus efectos en la sociedad y en la salud. Este tema es controversial incluso dentro de la comunidad y de quienes buscan integrarse a este nuevo mercado, a esta nueva área de la medicina y quienes defienden los derechos humanos. Si estás aquí por primera vez, hay un espacio en la parte inferior de la plataforma donde puedes empezar a acercarnos tus preguntas y abriremos un espacio al final para responderlas. Si estás viendo esto en YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar notificaciones para no perderte nuevo contenido que estaremos publicando tanto para pacientes como para médicos y personal de salud. Quiero empezar presentando a nuestros invitados. Primero empezamos por Erandeni. Erandeni es mercadóloga, activista canábica, usuaria adulta y medicinal responsable. Es defensora además de derechos humanos en el Plantón 420. Es fundadora también de Hotbox y EGI, una agencia de contenido educativo canábico enfocada en marketing digital. Y es además cofundadora de Vapotlán, una plataforma también digital, un marketplace digital. Bienvenida, Erandeni. Gracias. Gracias. También tengo por acá a Hugo Álvarez, amigo cineasta, emprendedor, cofundador de Ofu Tecnologías, un laboratorio de startups basados en tecnología. Es además socio fundador de Cancura, la startup líder de lo que eventualmente será la industria de la cannabis en México, la cual desarrollará dispensarios, centros de consumo con asesoría especializada y seguimiento digital en los próximos años. Bienvenido, un gusto tenerte por primera vez, Hugo, también. Gracias, amigo. Un placer estar con ustedes. Mucho gusto, Erandeni. Un saludo. Ahora que ya se van integrando, pónganse un poco cómodos. Vamos a empezar de lleno porque creo que este debate, la verdad, siento que puede dar bastante de dónde. Entonces vamos a empezarlo de una vez, ¿no? La planta cannabis es una planta que tiene múltiples aplicaciones. Muchos de ustedes ya quizás si han seguido nuestros eventos previos o quizá por alguna otra razón han recibido información acerca de esto. Anicán nos reporta más de 25,000 diferentes usos de esta planta, una que ha acompañado al ser humano a lo largo de por lo menos 10,000 años. Yo quiero empezar contigo, Hugo, con este tema en específico, porque creo que lo hemos hablado previamente. No sé si puedas ayudar a la audiencia que nos acompaña hoy, igual la manera de presentarte, a explicarnos un poquito cuáles son los principales usos que se les ha identificado más recientemente a la planta cannabis y los cuáles son los más relevantes en los próximos años. Con gusto. Definitivamente, amigo, me parece importantísimo al principio pronunciar el tema de que el uso medicinal definitivamente ha sido de los más importantes o los más tradicionales. Al mismo tiempo, el uso ancestral para los temas de rituales que vienen degradándose y vienen decantándose en el tema recreativo. Hay como una parte en medio que siempre queda duda, que es parte del tema que hoy platicamos, y es el uso wellness, ¿no? Cuando no es un tema 100% medicinal, ni es un tema 100% recreativo. Por ejemplo, el estrés o este tipo de cosas, ¿no? Cuando no es un tema que un doctor te diga, tienes un nivel de estrés y tienes un problema, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo separaría en esos tres cuando hablamos de consumo humano, o sea, que va al cuerpo. Y cuando hablamos de otro tipo de uso es cuando entra el tema industrial, ¿no? Que es todo lo que puede ser para plásticos, biocombustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos escuchado acerca de los usos del cáñamo, principalmente cuando no se utilizan los contenidos o el quimiotipo, que es cannabinoides, terpenos, etcétera, ¿no? Ni ninguna extracción de estos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho siempre platicar o dar esta historia o este símil con lo que son las razas de los perros para entender cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre cáñamo y cannabis? Pues son la misma planta. El ejemplo con los perros sería que el lobo mexicano y el lobo del área de Rusia o de Alaska,
pues al final siguen siendo lobos, pero están adaptados a sus diferentes contextos, lugares, son endémicos, llamémosle, y por eso cambian en tamaño, en tipo de pelaje, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa en el cannabis y también es lo mismo que pasó con el tipo de razas de perros que hoy llegamos a tener, ¿no? Digamos, esa evolución. Hoy tienes perros que jamás hubieran crecido en la naturaleza, pero gracias a las combinaciones que hicieron los humanos, pues hoy tienes diferentes tipos de razas, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde empieza a entender un poco el tema de los usos, ¿no? Hubo personas que los llevaron a un uso de trabajo para las velas de los barcos que llegaron a América, etcétera, etcétera, así como otros que los llevaron en un tema espiritual, que digamos que es lo que puede ser anterior al tema del uso recreativo, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta, amigo, pues te parece bien. Sí, además de esta distinción es bien importante porque, bueno, recordemos, y quizá para quienes no están tan familiarizados con la planta o con sus múltiples diferentes usos, una de las principales razones de que hoy tengamos quizá una distinción probablemente venga principalmente de la clasificación de la cannabis hace ya algunas décadas, ¿no? La planta cannabis fue pues categorizada sin ninguna evidencia médica, sin ninguna evidencia científica, como una planta que no tenía beneficio terapéutico y que tenía, en ese entonces se le definió como una planta y sus componentes como con un alto potencial de adicción. Esto, pues evidentemente ha sido muy inconsistente con pues, las últimas 6 décadas ya de estudio formal sistematizado de esta planta y de sus componentes. Y bueno, a raíz de esto es que se empieza a diversificar esta distinción quizá, ¿no? Entre cuál planta puede considerarse como psicotrópica y cuál planta no es psicotrópica, ¿no? O sea, hay todavía una serie de debates que son de índole botánico, social, cultural, político y bueno, definitivamente más recientemente en términos del consumo, que es lo que nos compete hoy. Quería también, ahora para darte la bienvenida de nuevo, Erandeni, ¿por qué consideras tú que hablemos más recientemente de esta distinción entre el uso médico y el uso adulto, quizá desde tu propia perspectiva? Bueno, pues gracias. Nosotros hemos pensado justo como en la defensa y en la inclusión del término uso responsable adulto, porque esto abarca todos los usos que un adulto quiera darle a la planta y que está en su derecho de darle debido al libre desarrollo de la personalidad. A nosotros nos han manejado este tema de uso lúdico, que es de lo que todo el mundo habla, ¿no? Y el uso lúdico que es, ¿no? Que es lo lúdico, es juego. Se nos califica como usuarios irresponsables que solo buscamos beneficios, que buscamos privilegios y que es para jugar, ¿no? Que es algo para divertirnos y la realidad es que así como lo manejaban, no necesariamente necesitas una receta para usarlo de manera cotidiana para el estrés o en algún punto en el que tú sientas que es necesario el consumo de unas gotas de CBD con THC. O sea, hay diferentes formas. Claro que uno se tiene que informar. Para eso están clínicas como Sativa y muchas otras fuentes de información para estar claros con nuestro consumo. Pero el hecho es que somos adultos, ¿no? Y que tampoco estamos jugando. Entonces, partiendo de que somos adultos y que tenemos derecho a hacer uso de la planta como nosotros deseemos, porque es eso el desarrollo de la personalidad, yo pudiese usarla para hacer bonsáis, por ejemplo, o para construir una banca, como lo hemos hecho también en el plantón. Hay diferentes formas en las que nosotros podríamos usar el cáñamo o la marihuana. Y no deberíamos ser penalizados por ello. Por eso es importante rescatar esta clasificación, bueno, esta forma de describirlo, ¿no? Como un uso responsable adulto, porque desde que tú estás hablando de uso adulto, pues ya estás quitando completamente cualquier cosa que tenga que ver con las infancias también, ¿no? Y estás también dignificando a los consumidores de cannabis como, pues, como personas, ¿no? No como personas que solo queremos divertirnos y que buscamos privilegios, sino como ciudadanos responsables
que hacemos uso del cannabis para pues tener una mejor calidad de vida o para pasar un buen rato también, pero no necesariamente con el fin de estar divirtiéndonos constantemente. Por eso creo que es importante como separarlo, ¿no? Un uso adulto también, pues, involucraría cualquier cosa que yo quiera hacer con el cannabis como de forma espiritual, ¿no? Y no tendría yo por qué darle razón al Estado del uso que yo le estoy dando a la planta. Y por eso creo que es importante esa definición. Muy bien. Desde la perspectiva de que nos comenta del lado de derechos, Eraneni nos está quizá, para quienes no están tan sensibilizados, refiriendo específicamente quizá desde el punto de vista pues ya jurídico a una decisión de la Suprema Corte que recientemente ha básicamente eliminado la prohibición absoluta de la marihuana en nuestro país. Esto ha permitido quizá ha generado un precedente muy importante a nivel internacional. De nuevo, para quienes no están tan sensibilizados en este tema, en lo que se refiere a la regulación de la cannabis desde una perspectiva del derecho humano. Quizá, Hugo, para retomar o quizá para complementar un poco esta línea, quizá no específicamente del lado del derecho humano y de toda la defensa del derecho humano y de la lucha que esto conlleva, que bien lo introduce Erandeni, quizá ahora desde la perspectiva del consumidor en el contexto de un mercado, ¿cómo es el consumo? ¿Cómo tú te imaginas, cómo tu organización ha quizá empezado a mapear o a identificar cómo se va a estar dando el consumo desde una perspectiva de un mercado regulado en los próximos años? Gracias, amigo. Pues primero que nada, creo que vale muchísimo la pena ahondar en la idea de que el consumo recreativo, no, como decía Randeni hace ratito, no es un tema que solo sea por diversión. El cuerpo humano tiene, esto lo hemos platicado muchas veces, a la hora de tener estrés te libera cortisol, ¿no? Automáticamente lo que sucede cuando se libera el cortisol es que el sistema endocannabinoide, que es el sistema en donde reaccionan los cannabinoides, libera la anandamida para, digamos, sopesar un poquito la liberación de ese cortisol, ¿no? Entonces, ¿esto cómo funciona? Para poner un ejemplo sencillo, es una olla de presión, ¿no? Se empieza a estresar y la presión se empieza a poner súper fuerte y una manera de liberar esa presión es liberando la anandamida, que funciona muy similar al CBD y actúa donde mismo, ¿no? Para mí este contexto científico tiene mucho que ver para poder responderte esta pregunta, amigo, de cómo nos lo imaginamos. Nosotros también coincidimos con Erandeni con el tema de que debe ser un consumo educado y responsable. ¿A qué nos referimos con eso? Hay que entender varias cosas que están en juego cuando tú consumes cannabis. La primera de ellas es la dosificación, ¿no? O sea, ¿cuánto debo de consumir? ¿Qué tipo de producto debo de consumir? Hay gente, por ejemplo, que no le gusta la acción de fumar porque el humo le quema. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos desarrollado es una experiencia guiada para que la gente pueda entender qué tipo de producto es el mejor. Podamos ir, en cuanto hablamos de temas de dosificación, siempre de menos a más para ir entendiendo cuál es lo que recibe el cuerpo, cómo lo recibe, la combinación específica que tenga cada producto, porque puede tener, a lo mejor voy a decir alguna locura, ¿no? Un poquitito más de THC y entonces es muy fuerte para algunos cuerpos que en su vida hayan probado, ¿no? Este tema lo ponemos otra vez en un contexto, por ejemplo, con el alcohol. Digamos que lo que no queremos que pase es que la primera vez que la gente pruebe cannabis, si fuera en el caso del alcohol, se tomara media botella de mezcal. La primera vez que va a tomar alcohol, ¿se imaginan eso lo que pasa? Pues claro que van a terminar muy tomados, con efectos secundarios negativos, etcétera, etcétera. Por esto la idea de primero vamos a darles una cerveza o un cóctel. Entonces, con toda esta lógica, lo que nosotros hemos construido para responder la pregunta de qué es un uso responsable y educado es siempre ir de menos a más. Número uno, ayudarle a las personas a que entiendan cuál es el objetivo por el cual quieren consumir. Como objetivo también puede ser la diversión. Entonces, cuando hablas de diversión es, ok, ¿qué tipo de diversión quieres? ¿Qué setting vas a tener? ¿En dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Todo esto es súper. Personas que han consumido su primera vez cannabis sin saber qué es, ni mucho menos, fuman en alguna reunión y se empiezan a sentir incómodos.
¿Qué es lo que pasa cuando alguien se siente incómodo en una reunión, cuando fuma por primera vez? Pues que estás en un estado nuevo, en donde no sabes con quién estás, no tienes esa confianza y te empiezas a estresar. Y ese mismo estrés puede que te empuje a que tú no tengas una experiencia pues divertida o simplemente que te puedas sentir bien, ¿no? Eso por una parte. Y por el tema de los mercados, nosotros siempre hemos abogado desde el inicio de este tema de que esto es un problema de salud y lo hemos platicado muchas veces, amigo Pepe. ¿Por qué? Porque lo que hoy se consume, no sabemos qué es lo que se consume. Y yo sé que con esto me voy a echar a un montón de personas encima con lo que voy a decir, pero la realidad es que ni quien crece en sus casas, a menos de que sea alguien que esté educado, sabe lo que le está echando, porque si le echamos un fertilizante de los que compras en internet y resulta que después sale que ese fertilizante tenía metales pesados y tú no supiste hacer bien el flush, etcétera, etcétera, puedes llegar a tener un problema de consumo, obviamente a largo plazo, pero sí puede llegar a pasar. Por eso es necesario que exista un mercado regulado y que exista una autoridad para que le dé este formalismo que, por ejemplo, el espectro del pharmacy tiene, que es esta fármaco, ¿cómo se llama, amigo? Se me olvida siempre el nombre de la farmacovigilancia. Es la Farmacovigilancia. ¿no? Que es literalmente, pues, checar si lo que dice en el empaque es lo que tiene el producto, ¿no? Y si no, pues sé con quién tengo que ir y a quién me tiene que ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas para nosotros es súper, súper importante porque la realidad del país es que hoy existe el consumo. La demanda está, entonces, lo que hace falta es que ese mercado se profesionalice para poderle ofrecer a las personas el producto más limpio para cualquiera que sea el uso final. No sé si con esto contesté la pregunta, amigo. Sí, de acuerdo. De hecho, quería que me ayudaran a introducir esto desde estas dos perspectivas y me gustaría entonces agregar quizá el tercer eje, ¿no? de esta conversación, ¿no? Que es el de la investigación. La planta cannabis ha sido estudiada formalmente, para quienes no lo saben, desde la década de los 60. En el 92, como bien nos informa Hugo, se descubre la anandamida. Después de este descubrimiento, si lo quieren googlear, la anandamida, ahora ya sabemos que forma parte de un sistema de comunicación celular, que es el sistema endocannabinoide. El descubrimiento del sistema endocannabinoide, que también lo pueden buscar, ya hay bastante información sobre este tema por todos lados, también en nuestro español, antes no lo había tanto. El descubrimiento de este sistema endocannabinoide es lo que está permitiendo que exista todavía más investigación formal en este tema. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué les puedo comentar? Han pasado muchos años desde que se empezó a estudiar la planta, ¿no? Primero se empezó a estudiar para buscar posibles efectos adversos, pero la planta de cannabis fue prohibida sin ninguna evidencia científica hace ya 100 años, ¿no? No se conocía ni siquiera qué había dentro de las flores de la cannabis, ¿no? Ahora ya lo sabemos. Y lo importante y lo interesante de esto es que la evidencia está ayudando a avanzar ciertas cosas desde el punto de vista de la salud. El descubrimiento del sistema endocannabinoide nos está ayudando a entender un poco mejor quizá el por qué ocurren algunos desequilibrios en el cuerpo. Está ayudando a generar múltiples líneas de tratamiento desde la década de los 80 en cáncer, en VIH, en esclerosis múltiple, en dolor crónico, en accidentes y caídas para adultos mayores. Entonces, está generando bastante interés. En los próximos años, ya muchas veces me cuesta trabajo para mí expresar esto, quizá no lo digo lo suficiente, pero es tan vasta la investigación que ya quienes estamos involucrados en esto ya no nos da tiempo de ver qué tan rápido se va moviendo la investigación en este tema. Y todo esto es algo bien importante que me parece importante apuntárselos. Todo esto es entendiendo que a nivel internacional hay restricciones severas en lo que se refiere a la investigación de los componentes de esta planta. Entonces, la prohibición internacional persiste, pero aún así, décadas de investigación, 2,000 artículos al año, están empezando a dar fe de múltiples beneficios en la salud. ¿Qué pasa ahora desde el lado del consumo en términos de salud? Bueno, cuando clasificamos sustancias, la cannabis quedó dentro de la categoría más restrictiva.
Cuando se le empezó a dar entrada para fines de investigación, pues evidentemente ya había una estructura de cómo hacemos medicina basada en evidencia. Quizá para muchos médicos, profesionales de la salud que se conectan a nuestras sesiones, esto es familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que hacer toda una serie de procesos para llevar un fármaco y ponerlo a disposición de un paciente. Estos son procesos ya que están estandarizados para cualquier fármaco y en este caso el uso medicinal de la cannabis parece ser que en los últimos años se está enfocando en ir a buscar esa ruta. Ahora, ¿qué pasa también? Mencionaron los usos tradicionales. Una parte de los usos tradicionales tiene mucho que ver con el uso como medicina, como remedio, desde el punto de vista tradicional. Entonces hay millones de personas en el mundo, de los 200 millones de consumidores de cannabis potencialmente que hay en todo el planeta, algunos millones de estos lo utilizan como un remedio, y algunas personas también, como lo han mencionado ambos, Hugo y Arandeni, utilizan cannabis con fines terapéuticos, pero no necesariamente con un acompañamiento, una vigilancia terapéutica, no hay farmacovigilancia. Entonces, la cannabis, siento, ha sido categorizada de forma errónea y en los últimos años se le como que no termina de encontrar su lugar en las sociedades, como que queda en medio en muchos lados. El uso médico no es estrictamente como un fármaco, y bueno, como lo hemos visto ahora, también es mucho más complejo lo que tiene que ver con el tema del derecho humano y de la construcción de mercados regulados. Entonces, esta conversación sí es muy compleja, ¿no? Para continuarla, yo quería al menos contextualizar eso. Y ahora, ¿por qué ustedes consideran que sea importante la perspectiva hablaste del tema de salud, Hugo? ¿Por qué mencionas que es importante el tema de la salud como un tema de salud pública para la protección de la población mexicana en los siguientes años? Pues básicamente, de nuevo, por lo mismo, ¿no? Pongámonos en el ejemplo de que el cannabis puede funcionar o como un fármaco o como un medicamento o como algo para la diversión, ¿no? Como el alcohol, llamémosle, ¿no? Porque tiene un efecto psicotrópico en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando dices eso, es como si hoy el alcohol fuera ilegal, no hubiera ninguna entidad que regulara los porcentajes de alcohol, que regulara la limpieza del alcohol, pues empezaríamos a tener, digamos, consumos problemáticos que sí existen del tema del alcohol, pero más que nada efectos secundarios de que el alcohol no esté bien hecho o limpio, ¿no? Y eso es algo que puede pasar. No sé si vieron una nota que de hecho salió antier en CNN en Estados Unidos, que es del síndrome de, se me olvida cuál es, el CHS, güey, el síndrome de consumir altas dosis de THC, que salió en CNN que decía, es que la gente está llegando al hospital y está vomitando. Ok, eso sí pasa, pero todavía no sabemos la causa real. ¿Entre cuáles opciones puede estar? Una sí es la hepatotoxicidad o este tema de que tengas demasiado consumo de THC en tu cuerpo, que el cuerpo diga, oye, tranquilo, no necesito tanto, y que se manifieste de esa manera. Y la otra puede ser los contaminantes que vengan de productos o de plantas que no están regulados, ¿no? Entonces, para mí o para nosotros como equipo, ese es uno de los mayores riesgos de que hoy estemos en ese periodo de transición o en ese mundo gris, en donde de alguna u otra manera el autoconsumo ya no está penalizado. Si vas a Cofepris y pides un permiso, ok, está increíble, pero ¿quién nos va a ayudar a orientarnos de que el producto que vas a consumir está limpio? ¿O cuánto tengo que consumir para no tener un problema que se vaya haciendo más grave a través del tiempo, ¿no? El tema de salud, pues para nosotros por eso es de lo más importante. No podemos estar consumiendo algo que no sepamos qué es. Ahora que empezó la pandemia, esto nos gusta decirlo mucho, en algunos estados se vetó el tema de la venta del alcohol. Cuando recién empezó, porque era de que no, ya la gente que no salga, no, tampoco se vende alcohol. Y resultó que empezaron a vender alcoholes adulterados, que no estaban bien hechos bajo las reglas del gobierno, ¿no? ¿Y qué pasó con esos alcoholes? Se murieron personas. Entonces, ese mismo problema se traslada al tema de cannabis, ¿no? Es algo que tiene que estar muy protegido y cuidado de principio a fin para que podamos concederles ese derecho de la mejor manera a todos los usuarios y usuarias, ¿no?
También hay gracias Hugo, también hay un componente, me parece recalcar, no sé si quieras agregar a esta discusión, Erandini, en relación al rol quizá de las personas consumidoras en esta transición. ¿Cuál consideras que sea quizá algunas de las oportunidades que puedan traer a la mesa la experiencia de las personas consumidoras, quizá desde el punto de vista de la propia seguridad de lo que estaríamos consumiendo y de cómo balancear quizá la transición regulatoria y todo lo que está ocurriendo en la defensa del derecho humano para garantizar que se proteja también la salud de las personas consumidoras? ¿Erandeni? Me parece que estás en silencio. Ya, perdón. Yo creo que primero lo más importante o lo que yo considero más importante, pues evidentemente son los derechos humanos por dos razones bien importantes. Una, la que decías, que incluso este es un tema que está medio atorado internacionalmente. ¿Y por qué está atorado internacionalmente? Pues porque hay todas las comisiones de drogas que siguen prohibiendo, ¿no? Pero por encima de las comisiones de drogas están los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que por ahí puede haber un trabajo interesante, pues como para exigir que se empiece a dar este tema, ¿no? Y después, pues hablando de derechos humanos, pues tenemos que, sí, coincido completamente en que tenemos que cuidar a la gente, en que el consumo ya existe, no podemos hacernos de la vista gorda y pensar que no vamos a legalizar no se va a despenalizar porque todo el mundo se va a empezar a drogar. No, el consumo ya existe, eso es una realidad y tiene que haber un consumo responsable, como comentabas, Hugo, en el que pues la gente sepa qué es lo que está consumiendo, en que la gente pueda tener la seguridad de dónde viene el producto y con qué materiales pues fue cuidado, fertilizado o todo el camino, ¿no? de la planta. Sin embargo, también creo que debe haber distintas opciones. ¿A qué me refiero con distintas opciones? Sí, un mercado es necesario, viene un mercado y es algo que es muy, muy necesario, pero también tenemos que empezar, bueno, no empezar, continuar, ¿no? Porque creo que no se empieza, sino se continúa con la lucha de derechos humanos, porque no nos serviría de nada que haya un mercado regulado mientras siga en el Código Penal el cannabis, ¿no? Porque entonces sería un mercado en el que los pacientes, los usuarios, los consumidores, seguiríamos siendo criminalizados, seguiríamos siendo perseguidos y nuestra dignidad pues seguiría por los suelos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales nosotros exigimos, pedimos y compartimos la perspectiva de derechos humanos, porque evidentemente pues el mercado viene porque existe el consumo, porque existe el interés, pero necesitamos más defensa de derechos para empezar a impulsar pues leyes que sí protejan también a los consumidores, a los usuarios y además también tener opciones extras educativas donde, ok, sí, mucha gente cultiva y no sabe lo que le está poniendo a sus plantas, evidentemente se usan cosas que incluso dañan la tierra, que incluso dañan el medio ambiente, pero necesitamos también esa educación, necesitamos que la gente también tenga la oportunidad de cultivar y de hacerlo desde de una forma educada y responsable. Por ello, pues también creemos que es un tema que no debe dejarse de lado, que es el hecho de que la gente pueda tener acceso a la información, a la planta de distintas formas y no necesariamente siendo comprada. Pero también es algo que viene y es algo que se necesita, un mercado regulado. Sí, definitivamente. Sí, si me permites, Pepe, creo que la transformación es en un tema de tiempos, ¿eh? Definitivamente creo que el futuro que todos quisiéramos es este en donde hay una perfecta armonía entre la producción medicinal, la producción recreativa, el consumo medicinal, el consumo recreativo, en donde todos los participantes, desde la semilla hasta el doctor que la receta, hasta el mismo usuario, seamos responsables. Sin embargo, pues esto es muy complicado de que pase de la noche a la mañana, ¿no?
Para nosotros el tema es una transformación que se tiene que vivir primero en un tema político, porque ellos son los que deciden, eso es una realidad que hoy ya se está moviendo. Y en segundo plano es el tema social, porque el estigma se viene arrastrando, ¿no? Entonces ese estigma, por ejemplo, les pongo referencias, en lugares donde este tema ya es 100% legal como Uruguay, o en donde es parcialmente legal como Colombia, platicando con algunos proveedores, amigos y socios de negocio que tenemos, vemos que el estigma continúa y no es un estigma solamente para el consumidor, ¿no? Aunque sí es el más importante, pero también pasa, por ejemplo, en esta importación que hizo Tilray hace algunos meses de Colombia a Portugal para después venderlo a Europa, que fue como un notición. Lo que pasó es que tuvieron problemas las personas de Tilray con la gente de paquetería. ¿Por qué? Porque pues, la gente de la paquetería vio marihuana y dijeron, ¿qué? ¿Están exportando cannabis? ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿Sabes? Ese problema, por ejemplo, en Estados Unidos también lo vemos. ¿En qué sentido? Lo vemos cuando hay un checkpoint, ¿cómo se llama? Como un Sí, sí. torito, que está en la carretera de San Diego a Los Ángeles, por el highway. ¿Qué es lo que pasa? Que pisas una zona federal. En esa zona federal, nosotros hablando con los abogados de Estados Unidos, nos platicaban y nos decían, ok, tengo un cliente que tuvo un problema, él es un cliente que tiene licencias para el tema recreativo en Estados Unidos y para el tema medicinal, iba con su producto en la camioneta porque lo iba trasladando de San Diego a Los Ángeles porque lo iba a ir a dejar a un facility de transformación, etcétera, para hacer comestibles. Y resulta que lo paran en el checkpoint y le dicen, oye, ¿por qué traes cannabis? No, pues mira, aquí están mis licencias, yo, bla, 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 no sé qué. Pues no, nosotros somos una autoridad federal y le quitaron el dinero, le quitaron el producto y se lo llevaron a la casa. Obviamente salió, pero no pudo recuperar el dinero ni el producto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la transición, aún así sea legal en el país, es un tema de tiempo. La social es la que más nos va a tardar. Y en este tema en México, ¿qué es lo que le ha pasado a todos los usuarios y usuarias que ya tienen hoy su amparo? Los deben de parar la policía ni siquiera sabe de la existencia del amparo. Y si saben, se hacen tontos, o se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque pues a ver qué más le saco. Desgraciadamente es un tema cultural, social, desde mi perspectiva, que tiene que ir evolucionando poco a poco y definitivamente la clave está en que todos los que queremos y tenemos alguna idea de cómo debe de ser esto, cómo debería de ser esto a futuro, tenemos que unirnos para dar el mismo mensaje, ¿no? Definitivamente creo que la parte de educación es básica y lo más fuerte e importante que tenemos nosotros para poder apoyar en esta transición. Sí, desde el lado del uso medicinal, hay cierto grado como de control y de certidumbre, de certeza en lo que se refieren a esos temas de educación, ¿no? Hay mecanismos como ya existentes a través de los cuales se empieza pues a sistematizar eso que ustedes hablan, ¿no? En lo que se refiere a cómo producir conocimiento y cómo llevar ese nuevo conocimiento a la sociedad, ¿no? Esto desde el lado de la medicina está empezando a pasar a través de educación formal en cuanto a lo que el sistema endocannabinoide, en cuanto a farmacología, en cuanto a ayudar a un médico a estar listo para la prescripción. Estos son esfuerzos ya pues listos, ¿no? Que están ahí, pero evidentemente eso es solo un componente, ¿no? Otro componente, como bien dices, Hugo, que tiene que ver con cosas más simples, ¿no? Como encontrarnos todavía discusiones muy simples en cuanto a, bueno, pone, no pone. Por ejemplo, ¿no? Sobresimplificando algún tipo de efecto, cuando quizá desde el punto de vista de la investigación, quizás pues, es todavía como más, o de la evidencia, es como un poco más, o sea, quizá aquí no va tanto por ahí, ¿no? Ahora ya sabemos, quizá les puedo compartir, ¿no? O sea, la cannabis, pues ya sabemos que es segura, o sea, no sé si todavía haya personas en esta discusión que todavía no consideren que sea segura o que piensen que puede generar algún tipo de efecto necesariamente negativo. Todavía traemos todos quizá este estigma, pero la cannabis es segura en el sentido estricto y más riguroso de la planta, de la palabra, perdónenme. Hemos hablado repetidamente que la CDC inclusive nunca reportó muertes por consumo de THC y de hecho eliminan la categoría por completo ya que no tenía sentido medirlo porque nunca había ocurrido. De hecho, su uso, aunque sea cotidiano, tiene pues pocos efectos secundarios adversos.
Entre los más comunes, pues sí, pérdida de memoria a corto plazo, un poco de resequedad en la boca, aumento de apetito. Síntomas raros que sí hay que comentarlos, euforia, paranoia, y en casos muy extremos mencionaste el síndrome de hiperémesis cannabinoide, diarrea, taquicardia. Entonces sí hay algunas líneas, pero por ejemplo, en el caso una de las cosas más interesantes que de repente todavía recibimos, el tema de la adicción, por ejemplo, ¿no? Al inicio, como les decía, pues no se conocían los componentes, entonces una de las primeras líneas de investigación fue en decir, bueno, la cannabis es adictiva, todo el mundo sabe esto se sabe comúnmente, todo el mundo sabe que esto es algo malo, que no queremos cerca de los niños, que es adictivo. Ajá. Cuando empezaron a estudiar esto, ya después nos empezamos a dar cuenta, curiosamente, en esta investigación se empezaron a dar cuenta que, no, totalmente lo opuesto. Tan es así que actualmente es una planta que, como ha sido categorizada de esta forma, pues no se sabe tanto que en los últimos años, ya hay estudios año con año, inclusive ya tengo estudios de este mismo año, del año anterior, durante pandemia, publicados, y se le ha estudiado como una alternativa de tratamiento para múltiples adicciones como el alcohol, opioides, cocaína, e incluso en personas que han desarrollado algún consumo problemático de cannabis. Entonces, hay cosas que sí siento que tienen que ver con la parte social y cultural, pero otras siento son más como de visibilidad de la evidencia. No va más allá de eso, ¿no? Entonces creo que también yo agregaría que una parte del rol de médicos, quizá que se acercan a esta sesión, de personas consumidoras, de personas que quieran arrancar algún proyecto en cannabis, en marihuana, pues que no seamos tan tímidos porque la ciencia está de nuestro lado, esa es la verdad. Entonces, pues solo quería como agregar a ese punto a la discusión, y sí me parece es como que a veces nuestro propio estigma nos sigue jugando en contra. Para mí, ahí, amigos, si me permites, hay un tema que me encanta siempre mencionar y siempre utilizo estos espacios para hacerlo. Hay una corriente psicológica que define el consumo problemático del cannabis cuando se mete en tres esferas de la vida en general, ¿no? Primero, en el tema biológico, o sea, si tienes alguna reacción biológica en tu cuerpo por el consumo, pues ojo, aguas, ¿no? Algo está pasando. Número dos, el tema social. Si se entra a la esfera social, si tienes un problema en el trabajo, con amigos, porque solamente quieres estar consumiendo y adiós, todo lo demás también hay un tema. Y por último, el tema psicológico, ¿no? Este ejercicio de las tres esferas a mí me encanta porque lo puedes utilizar con cualquier cosa, con el celular, con Instagram, con la comida, con el ejercicio, con la lectura, con lo que quieras. Entonces creo que es importante entenderlo. Hace unos días me decía todavía mi papá, ¿no? Después de tantos años de este tema y que he estado peleando con ellos de el mismo tema del consumo del cannabis y demás, me decía, oye, ¿de verdad no tienes problemas? Es que yo te veo muy bien y veo que consumes, pero pues no sé, he escuchado y ya sabes, como que vuelven estas cosas, y creo que vale la pena siempre volver a tocar tierra, y también desde el aspecto personal, tú tienes que ser tu peor y mejor juez. Cuando de verdad se esté metiendo en alguna de estas tres esferas el consumo de cannabis, sí tienes que, o el consumo de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. ¿Cuál sería quizá para darle un poco continuidad a la conversación? Quiero empezar a hacer una pregunta, y no sé si evidentemente quizá no la vamos a poder responder del todo, porque quizá como gracias por sus preguntas nos han empezado a llegar algunos comentarios y sabemos que este tema es muy complejo. Siento que puede ser tema si hay investigadores por aquí, tema de investigación formal, tema de tesis de investigación, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante. Pero no sé si podemos empezar a hacernos esta pregunta, quizá, Erandini, ¿tú consideras que son fundamentalmente diferentes lo que se conoce, quizá estas convenciones que ahora ya tenemos, quizá desde el punto de vista normativo, que a veces se le categoriza de esta forma, al uso medicinal, al uso adulto, que por otras razones, como ya lo hemos visto, es muy diversificado, pero tú consideras que son fundamentalmente diferentes? ¿En qué puede haber similitudes entre el uso medicinal y el uso adulto como están siendo entendidos ahora, hoy día?
Pues la similitud que yo vería es ahora sí que física en específico, una de las similitudes sería física, que es pues la tranquilidad o la calma que el tener cannabis te puede generar. En un caso, si tienes cáncer, bueno, pues para el dolor, y si tienes una situación de estrés, pues también te da ese espacio, esa tranquilidad que pues físicamente puedes tener un beneficio en ambos, y no debería haber como, bueno, yo sí estoy a favor de que haya una distinción como tal del medicinal, porque evidentemente tiene que haber muchísimo más estudios, muchísimo más, ahora sí que ya todo un análisis clínico de cada paciente y de cada situación en particular. Sí creo que debe de haber como algo que los diferencie. Y también digo, en el consumo también las cantidades, o sea, son diferentes, pero no, o sea, no creo que ante la ley debería de estar prohibida una y la otra no, porque pues al final es mi decisión, es mi cuerpo, es mi derecho, ¿no? Y también es mi salud, y es mi decisión a cómo yo trato mi salud. Entonces, evidentemente todo lo que digo yo lo sugiero con el acompañamiento de un médico, de un profesional en cannabis, todo, siempre, ¿no? Independientemente si es un uso medicinal o si es un uso adulto, siempre tienes que investigar, tienes que saber qué es lo que estás consumiendo, tienes que entender también cuáles son pues tus niveles, ¿no? De potencia, ¿no? No es la palabra, pero estoy perdiendo la palabra, pero el nivel que para ti es sano, que para ti es normal, que para ti te permite seguir teniendo una vida funcional, y que al contrario de restarte, te ayuda a mejorar, ¿no? Y creo que la similitud entre esos es física, o sea, la cannabis, como la veas, te ayuda, ¿no? No importa si es legal o no es legal, no importa si es médica o no es médica, lo único que importa es la educación, y ahora sí que la calidad, ¿no? Y dosaje, sí, la dosificación, esa era la palabra. Cada uno tiene una dosificación diferente, y pues es de usuario responsable aprender a conocer tu dosis, pero ante la ley no debería porque haber a ti te castigo porque no es legal, y a ti no te castigo porque ya te di un permiso. No sé, para mí eso es lo que no hace congruencia, porque en ambas situaciones el cannabis es un beneficio para la salud, y como bien lo dijo la Suprema Corte de Justicia, pues no es un problema de salud pública, y en sí las sanciones administrativas sí generan un daño severo a la población. Entonces, no debería haber distinción legal. Para mí creo que vale la pena hacer, justo valga la redundancia, igual que es lo que dijiste ahorita, la distinción, porque cannabis medicinal tiene muchas acepciones. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo lo que es considerado en México cannabis medicinal a lo que es considerado en el resto del mundo, por lo menos en la mayoría. Por ejemplo, en Estados Unidos, cannabis medicinal son diferentes concentraciones del quimiotipo. Aquí leía que ya alguien sí lo había mencionado, entonces como que sí saben a lo que me refiero. Son los contenidos de la planta, digamos los principales contenidos de la planta, que son los que tienen reacciones en el cuerpo, ¿no? En Estados Unidos esa es la única diferencia, porque si tú eres un paciente medicinal, vas con el doctor y te dice, ve y compra al dispensario, no a la farmacia, al dispensario, ve y compra tu concentrado con el sabor que tú quieras, ¿no? Pero en México, ¿cómo está considerado? Y aquí van a ser palabras más, palabras menos. Es un tema farmacéutico en el cual la investigación farmacéutica tradicional tiene que estudiar todos los compuestos aislados. CBD solo, THC solo, Delta 8 solo. Todos tienen que estudiar y llevar el proceso formal para llegar a ver si sí tienen efectividad ante algún padecimiento. Eso es lo que es considerado en México cannabis medicinal, lo cual sí dista un poquito de lo que en Estados Unidos o, por ejemplo, en algunas partes de Europa es considerado como cannabis medicinal. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos, o digamos, la charla que hemos tenido varias veces, mi querido Pepe,
¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el bueno? Bueno, yo no creo tener las herramientas suficientes para poderles decir cuál es el mejor. Sin embargo, que creo que el mejor es el que le quede bien al paciente, el que tenga mejores resultados con los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque el espectro completo, cuando es en conjunto el efecto séquito, el entourage effect, es una de las cosas que más ha dado resultados en la investigación no tan formal o no farmacéutica, digamos, por temas de el uso, como anecdótica. La investigación anecdótica ha dado excelentes resultados en el tema full spectrum, por eso lo escuchamos en todos lados, ¿no? O el broad spectrum, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque los terpenos es algo muy básico y creo que no está mal que lo mencionemos, amigo. Los principales componentes del cannabis vienen siendo 3 cannabinoides, entre ellos CBD, THC, son alrededor de 115. Los otros son los terpenos, en donde puedes encontrar estos terpenos en cualquier otra planta de la naturaleza. Por ejemplo, el caso más común, la lavanda, tiene linalol y tiene mirceno, que están asociados a que tienen un efecto sedante. Entonces, si esos terpenos los encuentras en el cannabis y tienes una concentración que también esté asociada de un ratio de CBD y THC que te pueda dar sueño en una toma, entonces si los juntas tienes un efecto séquito para que te puedas ir a dormir más fácil, ¿no? Ese es el ejemplo más sencillo. Y los terceros importantes también son los flavonoides, que principalmente se les dice que son los que le dan el color y algunas otras propiedades a la planta. Sin embargo, poco a poco se va desarrollando una investigación y nos vamos dando cuenta que también tienen efectos terapéuticos. Entonces, por ahí, no sé, amigo Pepe, tú estás más clavado en el tema de la investigación. ¿Qué opinas de esas dos diferencias, del tema pharma, full spectrum? ¿Cómo valorarías ese tema? Sí, bueno, para, creo que Randini lo toca casi como siento, al menos desde la perspectiva médica o desde la perspectiva de salud. Sí me parece muy importante que haya una investigación clínica formal estandarizada. Me parece más importante todavía que eso. Me parece que eso es algo que nunca se va a dejar de hacer, que nunca se debe dejar de hacer, porque es gracias a eso que podemos ahora contar con ciertos datos y cifras y números acerca, por ejemplo, hoy en la mañana estaba revisando números de mercados regulados de dispensarios. Todavía un gran porcentaje de recomendaciones médicas en dispensarios en mercados regulados vienen por parte de un vendedor. Y muchas veces no hay cierto acompañamiento básico en lo que se refiere a temas de salud. Eso a mí me preocupa desde el lado de la salud, ¿no? Pero como hemos visto, el consumo es muy complejo, ¿no? Entonces, quizá yo veo muchas distinciones. La primera de ellas a nivel producto, que creo que quizá muchas personas, sobre todo personas que están en el tema de salud o que estén dentro del sector farma o dentro del sector salud, estén familiarizados con esto. Me parece importante que a nivel producto sí hay una distinción, sí haya una distinción. Y creo que siempre lo va a haber entre cosas que son medicinales y cosas que no vayan a ser estrictamente medicinales. Ahora, mi postura es mucho más flexible. Yo sí sé que además de ese tipo de productos que vayan a llegar a mercado, yo ya sé que también puedo permitir y debo de permitir el acceso a pacientes para que puedan cultivar. Yo también ya sé que tengo que tener cierta flexibilidad porque ya está pasando, porque va a seguir pasando y porque puedo, si yo estoy entendiendo que eso está pasando, reducir los daños de todo lo que está pasando desde el punto de vista de la defensa del derecho humano. Y hay términos bien importantes en salud como la parte del acceso. Cuando se publicó el reglamento medicinal, por ejemplo, para quienes no están familiarizados, se publica el 12 de enero de este año. Desde el 12 de enero de este año, yo siento que una parte de la responsabilidad sí cae en la autoridad, y creo que aquí quiero hacer un llamado de atención muy fuerte, porque no puedes publicar un reglamento medicinal si no estás listo para implementarlo. O sea, sé que suena fuerte, pero eso es básicamente lo que ha pasado. Tomaron una decisión de publicar un reglamento por cualquier razón, no puedo aquí cuestionar eso, pero si no está lista tu implementación, o sea, si nada más publicas el documento y no estás listo para todo lo que esto implica, el revertir la prohibición, que no es cualquier cosa, pues me parece ahí un primer fallo. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de salud pública, ese pie se lo puso solito la autoridad a la hora de publicar algo cuando no estaban listos para implementarlo o para realmente
exigir ciertas cosas o para estandarizar ciertos procesos. Y esto es igual de aplicable para el tema de la Declaratoria General de Constitucionalidad. Me estoy saliendo de tema, pero en específico para el tema del uso medicinal sí me parece que sea importante que haya una distinción a nivel producto. A nivel producto es donde me parece importante y con eso es con lo que los quiero quizá dejar, que quizá no sea tan confuso. A nivel producto hacemos la distinción, pero desde el punto de vista del consumo tiene que haber, como dice Arandeni, desde mi perspectiva, bastante flexibilidad y tienen que entrar todos. Tienes que dar cabida a todos, tienes que dar cabida a las comunidades que están cultivando, tienes que utilizar medidas afirmativas para ayudarles en la transición regulatoria a las comunidades que están cultivando, no solo a las comunidades que están cultivando, a los pacientes, a quienes fueron más afectados por la prohibición. Justicia transicional. Exacto, o sea, tiene que haber justicia. Entonces, si vas a construir el mercado, claro, pero a mí me encantaría ver que el porcentaje de licencias tengan prioridad para las comunidades cultivadoras, que haya prioridad en el uso medicinal. Y ahí estamos hablando, yo siento, de derechos humanos. Creo que tiene sentido común el tratar de ayudar a las personas que más fueron afectadas y a quienes continúan siendo afectadas. Creo que también tenemos que implementar mecanismos para liberar a ciertas personas que están en la prisión, que quizás solo por posesión simple. Hay personas familiares de algunas personas o conocidos de quienes nos acompañan, o quienes no tengamos esa visibilidad, pero yo siento, me parece muy importante que hay ciertas cosas que en la discusión del uso medicinal, el uso adulto, que a veces se nos olvida, pero que también son responsabilidad, una parte de la autoridad y hay una parte de responsabilidad de nosotros, pero sí siento que en este punto hasta ahora la evidencia nos ha dicho que la falta de voluntad política le está costando un poco a la transición del país. No sé qué piensen ustedes sobre esto. Yo, perdón, solamente agregaría lo que estabas diciendo, amigo, que estoy más que de acuerdo con ustedes en que ese es el ideal. Sin embargo, no nada más se trata de darle licencia a la gente que ya está cultivando en el campo, ni de darle permiso a la gente que ya cultiva en su casa su propia medicina, sino se trata de acompañarlos en todo un aspecto tanto empresarial, financiero, educativo. ¿A qué me refiero? Imagínense esto, pongámonos en el escenario en donde dice el gobierno, vamos a darle las licencias, las primeras y el 40% o el 20% que decían ahí en el ejercicio que estaba hace unos meses todavía en el escritorio de los legisladores, no sé ahora con qué vayan a salir, pero les damos ese 20% de licencias y se las damos primero. ¿Y quién les va a enseñar? ¿Y qué tal y no cultivan cannabis y nada más tienen las tierras? ¿Quién les va a enseñar a cultivar algo que sí se pueda comercializar en un mercado regulado? ¿Quién les va a enseñar a no gastarse todo el dinero en hacer unas naves industriales? Aquí leía en el tema de puro indoor, porque es lo que hoy brilla. Pero cuando hablas con cultivadores, de verdad, cultivadores que están en Estados Unidos, en mercados legales, te dicen, con lo que tenemos en México, a lo mejor ni siquiera hay necesidad de hacer todo indoor, puedes hacer un tema mezclado, ¿no? En donde sí tenga así como tipo las berries, que si tienen techo y todo el tema, estos túneles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que toda esta idea de los derechos humanos no solo tiene que ser utilizada como siempre lo hemos hecho para la medallita y el reportaje y tomarnos la foto dándoles la licencia. Neta hay que ayudarles, porque no está tan fácil, perdón, Erandel. Pues justo eso que dices, yo estoy súper de la mano de eso y no solamente para el cannabis, sino para todas las áreas de oportunidad en México, todas las industrias, porque necesitamos ya sí o sí acompañamiento empresarial, necesitamos capacitación, necesitamos saber cómo hacer una empresa. La gente del campo también va a necesitar seguridad porque seguramente van a llegar también muchas, pues, otro tipo de fuerzas armadas, ¿no? Del gobierno que puedan usar o quererlos usar con sus licencias, ¿no? No sabemos, se requiere demasiado definitivamente acompañamiento, seguridad y sobre todo, creo que inversión, que la gente,
o sea, que el Estado también invierta en estas nuevas oportunidades, porque si de por sí es tan difícil generar una movilidad social, creo que este es puede ser como ahora sí que como un hoyito a un vórtex, a una nueva realidad, este tema del cannabis, porque hay muchísima gente emprendiendo, porque hay muchísima gente que quiere ser parte de esta industria, no necesariamente con el producto ya, ¿no? Sino hay muchas otras áreas que van alrededor de todo el tema del cannabis en México, y definitivamente estoy de acuerdo, necesitamos capacitación, necesitamos inversión, necesitamos apoyo, y eso pues debería también formar parte pues de los derechos básicos, ¿no? Porque pues educación y el apoyo para poder tener ahora sí que las oportunidades de llegar a otros lados, a otros ámbitos, de crecer, de moverte socialmente, pues eso es necesario en nuestro país, ahora sí que en todas las áreas, independientemente que sea el cannabis o no, pero creo que justo el cannabis tiene una oportunidad, o viene a abrirnos la puerta a una oportunidad muy grande, a nivel económico también en nuestro país, y eso es algo de lo que se tiene que hablar, pero por ello justo recalco el tema de los derechos humanos, tiene que ir en todo, porque el derecho al mercado también, ¿no? El derecho a la industria, el derecho al trabajo, el derecho a formar parte de todo esto que se va a dar, pues es de todos los mexicanos, y debe de estar abierta la puerta pues para todos aquellos que quieran formar parte de esta industria, y no solamente para las grandes empresas o las empresas extranjeras, que es lo que normalmente llega a pasar como pues con otros temas en nuestro país. Por eso creo que debemos unificar el discurso de derechos humanos, porque incluso para la misma industria es conveniente que se den los derechos humanos, porque de lo contrario, como decía, ¿no? O sea, va a haber una industria donde el usuario es perseguido, donde el usuario pierde dignidad. Fíjate, Randeni, que justo Pepe y yo tuvimos la oportunidad hace unos años de conocer a una de las iniciativas más interesantes en Estados Unidos para poder apoyar a los indígenas en específico, en donde en Santa Isabel nos tocó conocer a Dave Villalpando, de hecho él hablaba perfecto español, creo que estudió en Nicaragua, un tema así, un americano nativo, que él era policía del FBI. Y resulta que cuando empieza con todo este tema, dice, oye, pues yo le quiero ayudar a mi comunidad. Su comunidad está en Santa Isabel, es camino de San Diego hacia Los Ángeles, por donde está todo el tema de los vinos, ¿no? Hay varios viñedos por ahí. Y nos tocó ir a conocerlos, nos invitó la Universidad de las Américas a un evento y ahí los conocimos y nos invitaron a sus facilities, donde era un casino, lo transformaron para hacerlo un facility. Me parece que cuando nosotros fuimos era un acre y medio, una cosa así. Una cosa espectacular. Y literal lo que hicieron fue con la comunidad, órale, va. La iniciativa privada, ni siquiera el gobierno, que esto lo digo como para fomentar que nos animemos entre nosotros como iniciativa privada, ayudarle a estas personas que posiblemente les darán estas licencias, porque así fue como en Estados Unidos se empezó a consolidar. Pero también es un proceso que no es tan sencillo, lo recuerdas, Pepe, ¿no? Lo que nos decía Dave. Sí, es una situación muy compleja. O sea, quizá para quienes nos acompañan quizá no es, quizá sobresimplificamos, tendemos a sobresimplificar. Entonces yo siempre trato como de ayudarles a entender quizá las luchas, pero desde una perspectiva más accionable, porque si nos metemos no todo el mundo se va a dedicar a esto. O sea, eso me queda bastante claro, y no al grado quizá de complejidad en cuanto al proyecto, que amerite lo que vimos en la comunidad indígena, pero sí hicieron procesos, hicieron protocolos, hicieron juntas, fue todo un proyecto bastante robusto. Hubo dinero, evidentemente. Entonces eso, híjole, o sea, si llego a ver eso acá en México, creo que nos ponemos a llorar, ¿no? Porque la verdad es que sí estamos hablando de ya un mundo muy ideal. ¿Qué siento yo que pueda ayudarles quizá a quienes se acercan a esta sesión a visualizarlo? Imaginemos que tenemos no mucho, o sea, lo menos que podamos tener, las cosas más simples. El acceso a medicina.
El acceso a medicina me parece como de las cosas más simples que podemos quizá empatizar. Muchas familias en México ya consumen cannabis de forma medicinal, no necesariamente a través de un acompañamiento, no necesariamente a través de una o la otra, pero lo hacemos. Lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en qué significa eso y cómo eso le va a ayudar a quien vive con dolor y a quien tiene alguna enfermedad crónica que ha encontrado dificultades a atenderse de otra forma. Vamos a dejar de perseguir personas y a discriminarles por un consumo. Y me incluyo dentro de eso. Quizá no puedo hablar por ti, Hugo, pero quizá nuestro privilegio, el solo tener la oportunidad de discutirlo en público sin sentir que nos pueden atacar o estigmatizar, pues ya salimos del closet, ya estamos hablando de esto, ya la gente sabe que estamos en esto. Pero esto es un privilegio y hay muchas personas que no tienen ese privilegio, que inclusive muchas de ellas están en cárcel. Vamos a ayudar a revertir esos daños. Y sí, vamos a ayudar desde el punto de vista económico, porque quizá para quienes no lo ven, esto ya es algo, me encanta decir esto, pues esto ya es algo derecho, es un negocio regulado, hay sistemas financieros, hay compliance, es el sector económico de mayor crecimiento en el planeta, va más rápido que tecnologías de información. Entonces, es algo muy real. Hay muchísimo dinero ya en esto. Y muchas personas, aquí mi invitación para ustedes que están quizá en otras áreas y que les llama la atención este tema, porque a cannabis llegan personas de antecedentes bien diversos. Esta es una de las principales ventajas que yo noto en este tema. Si te vas a dedicar a lo medicinal o al wellness, o quieres producir una marca de CBD, o quieres estudiar políticas públicas, hay lugar para muchas personas y es tan diversificado que esto es una invitación más bien, que si tienen un interés en este tema, este es el momento, porque aparte necesitamos muchas manos, como ya se han dado cuenta, ¿no? La distinción, siento, no es tan evidente entre el uso medicinal y el uso adulto. Es un tema que al menos quería yo empezar a introducir, y sé que quizás no estamos respondiendo nada, decimos mucho, no respondemos nada. Probablemente tienen razón, o sea, porque muchas veces pues ni siquiera nosotros tenemos todas las respuestas y estamos todo el día estudiando este tema, ¿no? Porque es muy, muy, muy complejo el propio tema, y revertir la prohibición, que me parece algo que no es cualquier cosa, porque como bien dice Hugo, creo que tenemos que negociar mucho con la autoridad solo para que vean la evidencia científica. Ya ni siquiera es un tema de convencer de algo, solo es para que vean, ve cuánto esto está aportando positivamente en comunidades en otro lado, ve cuánto esto puede remediar los suelos, ve cuánto esto puede ayudar a reducir las desigualdades, ve cuánto esto puede dar en términos de salud. Solo en ese tema nos podemos pasar años tratando de educar a la autoridad, y esa es un poco a veces la tarea del día a día, pero creo que al menos Hugo, Arandeni, le damos la bienvenida, ¿no?, a esta lucha. No sé si quieren empezar a dar un último mensaje en relación a esta distinción, esta primera conversación en relación al uso medicinal, al uso adulto. Arandeni, no sé si quieras ayudarnos a empezar a concluir. Pues yo les diría, exijan sus derechos todos los días y en todos los espacios que se pueda, porque derecho que no se ejerce se pierde. Y la otra es que también estaría bueno que busquemos unir ahora sí que esfuerzos para exigir que también el gobierno termine con esa mentira histórica, que haya una justicia transicional también para los pueblos afectados, y terminar con esa mentira histórica. Me refiero a que lo hagan público y que se hable de la mentira histórica que se ha venido contando sobre el cannabis y sobre lo malo que es para la sociedad, y que se empiece a reivindicar desde, pues ahora sí que desde el gobierno, y que empiece a bajar también a la sociedad, y desde la sociedad pues poner nuestra parte para dejar
de estigmatizar los usos de sustancias, para dejar de juzgar a las personas por su consumo de cannabis, y pues también para empezar a aprender más sobre la planta y sus beneficios, ¿no? Que nos unamos, porque la unión hace la fuerza. De acuerdo, Hugo. Y yo igual creo que haría el comentario en dos sentidos. El primero de ellos es que no quiero sonar fatalista, más bien quiero ser crudamente realista. El verdadero cambio y la diferencia en este tema va a estar en nosotros, no va a estar en el gobierno. Tenemos que dejar de ver al gobierno como si fuera nuestro papá, porque luego abusan y son papás flojos. Entonces, la realidad en el camino que nosotros hemos tenido, amigo Pepe, te consta de estar con ellos, de llevarles pruebas, de llevárnoslos a que vean las cosas, o sea, de verdad es muy, muy complicado porque lo entienden a un nivel, pero en sus mundos las preocupaciones del tema cannabis es así. Y las preocupaciones de todas las demás cosas son enormes. Entonces, no está 100% en ellos. ¿Qué más me gustaría que si estuviera en ellos como predicando el ejemplo? Pero no, hoy para mí el tema tiene que ser al revés. Nosotros nos tenemos que poner la camisa y nosotros predicar con el ejemplo. Una vez predicando con el ejemplo, seguramente algo se les va a quedar pegado cuando lo vean, ¿no? Entonces, para mí eso es lo primero. El cambio está en nosotros. No esperemos que alguien genere eso primero. Seamos nosotros los principales portadores de este cambio, porque así es como se hacen las verdaderas evoluciones. Entonces, eso es el primero. Y en el segundo término, en el ámbito emprendedor y demás, me gustaría compartirles que para nosotros en Cancura han sido ya casi 5 años en este proyecto en específico, estar cambiando, híjole, si les digo cada mes me van a decir que estoy loco, pero neta cada 2 semanas estamos cambiando el tema. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene que estar en constante evolución. A lo que voy con esto es, no se desesperen. Todos los que quieran hacer algo, no se desesperen, investiguen y entiendan que no pueden comerse el pastel completo. Vamos primero por una rebanada. Y esa rebanada puede ser el expertise a lo mejor en la creación, voy a decir una locura, en la creación del packaging o en lo que va a envolver las gotas de CBD de toda la industria cuando sea naciente, no precisamente en el tema cannabis. Esto se los digo para que no se cierren, porque la mayoría cuando hablamos con emprendedores o que nos toca escuchar a alguien, dicen, es que yo quiero cultivar, yo quiero ser la empresa farmacéutica número 1. Y cuando empiezas a ver todo lo que requieres para llegar a eso, te desanimas y como emprendedor dices, híjole, nosotros tenemos ahí un tema en donde siempre decimos que la vida de emprendedor es bipolar, porque un día eres feliz y te sientes que llevas todo y ya nos van a dar la legalización y tómala, resulta que siempre no. Y así es. Y entonces este cambio es constante. La verdad es que el tema de los grandes capitales y todo este rollo, entiendo que sí sea algo que les pueda llegar a preocupar desde la perspectiva social. Sin embargo, al revés, estos grandes capitales, si están haciendo algo bien, después van a venir por ustedes. Y no está mal que te compre un gran capital, porque imagínense que ustedes hacen algo muy, muy bien en una tiendita. Pues llega el grande capital y dice, oye, eso que se está haciendo ahí en esa tiendita, yo lo puedo exponenciar y mandarlo a Estados Unidos y mandarlo a bla y bla y bla y bla. Híjole, qué buen éxito, ¿no? Qué buena salida de un negocio para todos aquellos emprendedores. Ese es el sueño, los unicornios, ¿no? Como les dicen en el mundo de los venture capitals. Entonces, en todo ese sentido, no se desanimen, especialícense, estudien mucho, porque desgraciadamente hoy tenemos un país en donde la mayoría solamente leen el resumen del libro y no saben ni quién lo escribió ni de qué se trató. Entonces, para mí esa es la mejor, digamos, experiencia que les puedo transmitir. Nosotros llevamos, como les comentaba, casi 5 años, no hemos facturado un solo peso. Gracias a nuestros inversionistas sigue el proyecto vivo, pero hoy el cannabis a nosotros no nos da de comer porque no hacemos nada ilegal, ¿no? Entonces, los invito a todos a que no se desanimen, échenle muchas ganas, hay mucha oportunidad, pero definitivamente es para los que le chambean. Sí, muchas gracias a Enandeni y a Hugo. Así estamos empezando a concluir este debate que, si bien deja muchas más preguntas que respuestas, la verdad, esperamos que, al menos de nuestra parte, que genere discusiones interesantes en tu hogar, que genere al menos una conversación con tus colegas,
con tus amistades. Hoy hemos aprendido quizá un poco, ¿no? Acerca de que quizá el consumo de cannabis no es necesariamente medicinal, no es necesariamente recreacional, no es de una sola forma o industrial, sino que es mucho más complejo, y que además siento yo la necesidad de apuntar, como lo hemos visto hoy, que está más presente en las conversaciones en México, y que esto no es necesariamente negativo. Para quienes todavía les comparto, o sea, para quienes todavía tengan un poco de temor, sobre todo médicos profesionales, mercados regulados, cuando hay esta transición, no se aumenta significativamente por ejemplo, en la capacidad hospitalaria. No empezamos a ver mucha gente yendo a hospitales, no empezamos a ver el aumento en el consumo en adolescentes, no hay aumento en accidentes. Inclusive vemos reducción en la violencia, reducción en consumo de alcohol. Entonces, si les espanta quizá a los médicos, a los profesionales esta transición, más bien, pues yo siento que al menos yo siento de nuestro lado sabemos que vamos como les decía, del lado correcto de la historia, porque la ciencia está de nuestro lado y ya hay evidencia contundente en cuanto a lo que esto puede aportar en múltiples facetas a cualquier sociedad donde se le ha integrado de forma regulada. Entonces, también dejarles con la idea de que pues va a ser tarea, así como Hugo, de, no sé si liderar con el ejemplo, pero al menos de poner lo que dentro de nuestras posibilidades sea, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance. Si ustedes se dedican o vienen de otras áreas, sobre todo, quizá yo hablo mucho con médicos, entonces quizá vengo como mucho con ese diálogo, pero si se dedican a otras cosas, si son ingenieros, mercas, contadores, o sea, hay bastante expertise que es necesario en este sector. Entonces, hay muchísima oportunidad. Júntense con gente que igual tenga ganas. Y bueno, desde el lado de los médicos, pues tenemos ya reglamento, hay que ir a implementarlo. Esa es una tarea que ya casi es personal para mí, para nuestro equipo. Entonces, acérquense a nuestro equipo. Estamos preparando nuestro nuevo sitio web. Ya sale en 2 semanas, menos de 2 semanas. Entonces, médicos profesionales, acérquense. Hay cosas bien interesantes que estamos trabajando para el personal de salud, múltiples esfuerzos de educación, y también evidentemente para pacientes, ¿no? Entonces, es un sector muy disruptivo y creo que puede ayudarnos a alcanzar como país objetivos de sostenibilidad, de salud y de desarrollo. Gracias, Erandeni, gracias, Hugo, por al menos atreverse a iniciar este debate. De parte del equipo médico Sativa Care, la comunidad de pacientes, les agradecemos por compartir, debatir con nosotros. Te invitamos a considerar seguirnos en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Sativa-Care. Y bueno, muchas gracias. Los dejamos continuar con su día. Soy José Lugardo, director de Sativa Care. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.